Hola, buenos días. Este es el primer vídeo de las clases que voy a grabar de dinámica de galaxias. Este corresponde al tema 2, parte 2, y es el primero de lo que estimo que serán unos 4 vídeos sobre esta parte. Quizá 3, pero bueno, en principio estimo que en torno a 4. Bueno, voy a empezar directamente con la presentación. En primer lugar, pues daros muchas gracias por seguir estas clases y bueno, vamos a empezar directamente con ello. Bien, como sabéis, toda la parte del tema 2 corresponde con el tema 2 de Binet-Tremaine, con lo cual, bueno, pues lo podéis seguir en mucho más detalle en este libro que os puse disponible en su momento, ¿vale? Eh, Vamos a utilizar este mismo conjunto de pares de densidad potencial que hemos desarrollado ya para la simetría esférica, lo vamos a aplicar ahora a potenciales asisimétricos. Vamos a reducir la simetría del sistema y nos va a quedar una simetría respecto a un eje, ¿vale? Respecto al eje Z, y por lo tanto, pues entre otras cosas cambiaremos de sistema de coordenadas, pasaremos a coordenadas cilíndricas, etcétera, y también así los potenciales o pares potencial de densidad que derivemos serán aplicables a sistemas físicos, digamos, menos idealizados, más realistas, como por ejemplo para su aplicación a discos de galaxias, que pues, son sistemas así simétricos relativamente delgados. En primer lugar, vamos a estudiar el caso históricamente más importante, también es un caso sencillo, de un disco infinitamente delgado, es decir, solamente va a haber densidad en z igual a 0, y además es analíticamente muy sencillo. Se desarrolló allá por los años 50 por el físico ruso Kuzmin, y no fue hasta los años 60 que ya hubo conocimiento de él, y de hecho en el paper de 1963 de Tunre, donde presenta varios modelos que luego comentaremos, este potencial de Kuzmin es el modelo 1, digamos, de Tunre, aunque como veis es posterior al desarrollo original de Kuzmin, ¿vale? La idea es, básicamente partiendo de este potencial de fuente puntual, pues generar un potencial analítico que tiene esta forma y que realmente representa un potencial que equivale al de una fuente puntual para z positivos en esta zona situado en z igual a menos a, ¿vale? Una fuente puntual situada en z igual a menos a generaría todas las curvas de isopotencial para esta parte de z positivos, y para la parte de z negativos sería el equivalente a generado por una fuente puntual situado en z igual a más a, ¿de acuerdo? Eh, claro, el hecho de que lo generemos a partir del potencial de fuentes puntuales quiere decir que, salvo en z igual a 0, se va a cumplir la ecuación de Laplace, y por lo tanto las curvas de isopotencial de aquí, su laplaciano va a ser 0 y su densidad asociada por tanto va a ser 0 por la ecuación de Laplace, ¿vale? Entonces, eso es algo que veremos ahora a continuación, y que lo que va a generar es simplemente una distribución de masa que, como digo, es infinitamente delgada, va a estar localizada únicamente en z igual a 0. En el resto de los puntos del espacio, en la ecuación del potencial, por venir originalmente de un potencial de fuente puntual que solo tiene masa en el centro, digamos, en la fuente puntual, en el resto va a ser cero, y por lo tanto este que está derivado de ese también va a tener una ecuación de cero y por tanto densidad cero, ¿vale? Gráficamente se entiende muy bien. Este es el potencial de fuente puntual, estos son los vectores fuerza, que es el gradiente de ese potencial. Entonces el potencial de Kuzmin se genera simplemente recortando esta banda entre más menos a de ese potencial de fuente puntual y colapsándolo. De forma que este serían las curvas de isopotencial para ese potencial de Kuzmin, ¿de acuerdo? Cosas importantes que tenemos, bueno, fijémonos que esto es obviamente un sistema en revolución, esto es coordenada cilíndrica R, coordenada vertical Z de coordenadas cilíndricas, y que, digamos, en este caso, al haber generado este potencial con curva de isopotencial, insisto, en cualquier punto de estos el laplaciano va a ser cero, y por lo tanto no va a haber densidad. Y todo este potencial de aquí, su laplaciano también va a ser cero, y por lo tanto tampoco va a haber densidad. Va a ser solamente en z igual a 0 donde se produce este salto en las curvas de isopotencial, que ya no tienen unas segundas derivadas nulas, y por lo tanto el laplaciano no va a ser cero, y ahí va a haber una densidad superficial, eso sí, de masa asociada. Otra cosa interesante de apreciar es que, claro, al haber recortado el potencial, estas vectores fuerza, que antes, en el caso de la fuente puntual, apuntaban hacia el centro, ahora no apuntan hacia el centro, con lo cual no aparece solamente una fuerza dirigida hacia el centro de la galaxia, también una componente vertical, unas fuerzas verticales asociadas a esa densidad de masa extensa y infinitamente delgada del potencial de Coulomb, ¿vale? Bueno, claro, ahora lo interesante no solamente es derivarla, qué perfil radial de masa vamos a tener asociado a ese potencial de Kuzmin en z igual a 0. Como es infinitamente delgado, no tiene sentido hablar de densidad de volumen, y de hecho eso también hace complicado hablar de intentar derivarlo a partir
de la ecuación de Poisson en general, con lo cual vamos a utilizar el teorema de Gauss para inferir la densidad superficial de masa. El teorema de Gauss se plantea así, es decir, el 4πg por la masa englobada dentro de un elemento de volumen es igual a esta integral de superficie del producto del elemento de superficie por el gradiente del potencial, ¿no? Porque sería menos la fuerza. Eso lo vamos a evaluar dentro de un elemento de volumen infinitesimal de área cilíndrica, de área de superficie cilíndrica diferencial de A, es decir, de lo que es el círculo de cilindro, y que atraviesa el plano z igual a 0, y por lo tanto vamos a poder evaluar los dos términos de esta integral. Por un lado tenemos el término de la izquierda, va a ser 4πg por la masa, que la masa se puede expresar como ese diferencial de área por la densidad superficial de masa, ¿vale? Eso nos va a dar la masa englobada dentro de ese cilindro, dentro de ese elemento de volumen diferencial. Y luego, por otro lado, el término de la integral de superficie del gradiente, pues se puede calcular a partir de la fórmula del potencial de Kuhlmann. Se calcula ese gradiente y luego se multiplica por el elemento de superficie y nos quedaría este otro término. De aquí simplemente podemos despejar la densidad superficial de masa y nos quedaría esta expresión que tenéis aquí a continuación. Entonces, cosas importantes. Primero, que es una densidad superficial, por lo tanto ya el requisito de que caiga al menos como r a la menos 3 a grandes distancias para que su integral sea finita, por lo tanto la masa sea finita, está más relajado, ¿vale? Bastaría con que creciera más rápido, que cayera más rápido que r a la menos 2. En este caso cae como r a la menos 3, con lo cual obviamente hay una masa finita y esa masa de hecho es la que nos normaliza el perfil de densidad superficial de masa, ¿vale? Luego, además, hay que recordar que bueno, este potencial, además, por ser infinitamente delgado, a veces se le llama de razor thin, ¿no? Razor thin mass distribution o razor thin disk en general, porque es pues, de cuchilla de afeitar infinitamente delgado. O también el modelo 1 de Tunre. Recordar que Tunre en el año 63, si no recuerdo mal, pues propuso una serie de modelos que ahora estudiaremos y este es solo el primero, el modelo de hecho de partida del resto de los modelos de Tunre, ¿vale? Sin embargo, el potencial de Kuhlmann, que bueno, tiene algunas ventajas, en particular, pues es muy delgado, ¿vale? Eso nos vale para discos, sobre todo para discos de espirales tardías. Tiene una distribución radial que cae hacia grandes distancias, lo cual eso es realista. No cae como una exponencial, que es lo que uno a priori podría pensar que sería lo ideal. Eso no lo cumple. Y tampoco permite estudiar casos intermedios con estructuras asisimétricas, pero que no sean infinitamente delgadas, sino que tengan un cierto grado de achatamiento, ¿vale? Para eso se introdujo ya en el año 75 el potencial de Miyamoto-Nagai. Todos estos autores lo que introdujeron fue un nuevo parámetro a esos potenciales analíticos. Entonces, además de ese A, aparece un término B, ¿vale? Que modifica esta coordenada vertical, con lo cual claramente esos dos términos van a permitir generar diferentes niveles de achatamiento, ya no es como el caso del potencial de Kuhlmann, y tiene además la ventaja que engloba tanto el potencial de Kuhlmann en un extremo como distribución infinitamente delgada cuando uno hace B igual a 0, ¿no? Que sería este caso de aquí, esta expresión, cuando uno hace B igual a 0 en esta expresión genera el potencial de Kuhlmann, y cuando uno hace A igual a 0 genera una distribución con simetría esférica igual al potencial de Plummer que vimos en su momento que se usó históricamente para cúmulos globulares. Con lo cual genera dos potenciales ya conocidos para valores extremos de A y de B, ¿vale? Entonces, bueno, permite, como digo, además oscilar en función de los A's y B's que se usen, oscilar entre una estructura perfectamente esférica, como el potencial de Plummer, a una distribución de masa infinitamente delgada, como el potencial de Kuhlmann, ¿vale? Si ahora nosotros intentamos calcular cuál es la distribución de masa que se genera en función de la masa total y en función de esos dos parámetros, tenemos que aplicar obviamente la ecuación de Poisson, pero ahora en coordenadas cilíndricas. Obviamente, como es asimétrico, pues todas las derivadas relacionadas con la componente de azimut van a desaparecer y solamente nos van a quedar derivadas en R y en Z. Entonces la expresión general va a ser esta para la ecuación de Poisson, donde esta FDR es obviamente la fuerza radial, que como veis es la derivada del potencial respecto a R y que además es la que determina la velocidad circular del sistema, porque es la fuerza que tiene que vencer el movimiento para que la partícula esté en equilibrio, esté ligada, ¿vale? Y este es el perfil de densidad que no tenéis que obviamente recordar.
y que, bueno, pues vamos a ver cómo se comporta. Ya hemos visto, vimos que en el potencial de Kuhlmann el comportamiento de la densidad superficial era como R a la menos 2. En el caso del plano z igual a 0 para este potencial de Miyamoto-Nagai, la densidad va a caer como R a la menos 3 y además nos va a permitir que esa caída límite, pero sí que tiene una masa finita, ¿vale? En este caso, y de hecho veis que la densidad superficial, densidad de volumen de masa está normalizada con esa M total. O sea que sí que la densidad es suficientemente rápida, la caída en densidad es suficientemente rápida como para que tenga una masa finita. ¿Vale? Bien, además, como hemos visto de los casos límites entre Plummer y el potencial de Kuhlmann, a partir de este modelo más general de Miyamoto-Nagai, el valor de B frente a A es el que realmente determina el nivel de achatamiento. Es decir, cuanto más pequeño sea B, sobre todo respecto a A, más achatamiento va a haber en la distribución de masa y en las curvas de isopotencial. ¿Vale? Además, otra cosa importante que no está aquí expresado analíticamente, pero que yo os digo, es que en la fuerza radial, que es esta derivada parcial del potencial respecto a R, coordenada cilíndrica, solo depende de la suma de B y A. Con lo cual quiere decir que dos potenciales con la misma masa y el mismo B más A van a generar la misma fuerza radial y por tanto la misma curva de rotación, que independientemente de cuál sea el cociente entre B y A. De esa forma, si yo tengo una misma masa, yo voy a generar la misma curva de rotación con un potencial de Kuhlmann que tenga, digamos, un A que sea igual que la que generaría un potencial de Plummer con un valor numérico de B igual al de A para el potencial de Kuhlmann. Entonces, si yo pongo el mismo B y el mismo A para Kuhlmann y para Plummer, si la masa total es la misma, la curva de rotación es la misma. ¿Vale? Simplemente porque la fuerza radial solo depende de la suma de esos dos parámetros. Y lo mismo para un caso intermedio, cuya suma B y A del mismo valor que estos dos casos extremos que os acabo de comentar de Kuhlmann y Plummer. ¿Vale? Podemos ahora, con esa expresión, esta de aquí, para el perfil de densidad volumétrica en coordenadas cilíndricas de este potencial de Miyamoto-Nagai, podemos evaluar las curvas de densidad, de isodensidad, que van a ser de nuevo en revolución en azimut, para diferentes valores de B partido por A. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso para un B partido por A de 0,2, es un valor bajo, con lo cual es una estructura bastante achatada, pues generamos una componente de disco que de hecho es bastante realista y cuando uno modela, por ejemplo, en nuestra galaxia, es un valor que se puede utilizar y un potencial que se puede utilizar muy bien para modelar esa componente de disco, esa componente asisimétrica al menos, ¿vale? Del disco. Si uno va subiendo ese valor de B partido por A, vamos circularizando la distribución de masa y también las curvas de isopotencial, pues obviamente empieza a parecerse más a pues a un potencial de Plummer, por ejemplo, pero en cambio este exceso que aparece por aquí, este achatamiento en las curvas de isodensidad no es muy realista en lo que se refiere a, sobre todo a objetos con discos ensanchados, digamos, abultados, ¿de acuerdo? Por eso se van a utilizar para ese tipo de discos menos, digo, menos delgados, se van a utilizar otros potenciales en vez del Miyamoto-Nagai. Pero para una galaxia de tipo intermedio tardío como la nuestra, pues es bastante bueno. La cosa va peor si obviamente uno sube el B partido por A, este es el caso de 5, donde obviamente aquí la distribución de masa se ve que no es muy realista. De hecho, se puede comparar, obviamente, cuantitativamente, y se ve que no reproduce muy bien estructuras asisimétricas muy ensanchadas, muy circularizadas. Para eso, como digo, tendremos que utilizar otro tipo de formulaciones. Por ejemplo, algunas de las formulaciones se basan en una de las propiedades que tiene la ecuación de Poisson y que uno puede aprovechar para derivar nuevos tipos de pares potencial densidad, y es el hecho que es una ecuación lineal en cualquier parámetro, no obviamente lineal en los propios valores de las coordenadas, ¿no? De R o de Z, sino que si tú tienes un parámetro metido en alguno de los potenciales, pues la ecuación de Poisson no va o sea, va a ser lineal respecto a esos parámetros. Eso lo que quiere decir es que tú puedes hacer derivadas de los pares potencial densidad respecto a ciertos parámetros, por ejemplo, en el caso del potencial de Kuhlmann respecto a A, en el caso del potencial de Plummer respecto a B, o una función de esos parámetros, y los pares que obtienes de densidad potencial van a seguir cumpliendo entre sí la ecuación de Poisson. ¿Vale? Con lo cual vas a tener nuevas familias de potenciales que normalmente van a tender a ser más complejos, pero que pueden ser más realistas también. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en los famosos modelos de Thunre, modelo 1, etcétera, vienen porque Thunre en el año 63 generó una familia de modelos partiendo del n igual a 1, del potencial de Kuhlmann, el modelo 1, y derivando n-1 veces ese potencial con respecto al parámetro del
potencial de Kuhlmann, que es A, en este caso respecto a una función de A respecto a A cuadrado. Y eso lo permitió derivar el modelo 2, el modelo 3, derivando pues eso, una, dos veces respecto a ese potencial de partida, potencial de Kuhlmann. Y eso genera, como digo, nuevos pares potencial-densidad que también cumplen la ecuación de entre sí, la ecuación de Poisson. Eso fue la aproximación de Thunre para generar nuevos potenciales asisimétricos, ¿vale? Luego, otra aproximación y que también hace uso del mismo principio de esa diferenciación de los potenciales, o de los pares, mejor dicho, potencial-densidad respecto a alguno de los parámetros, lo hizo Sato en el año 80 y lo que hizo fue partiendo del potencial de Plummer, que ya vimos que depende de un único parámetro B, pues derivar n veces ese potencial de Plummer respecto a B elevado a menos 2, ¿vale? Respecto a una función de ese B. De nuevo, esos pares potencial-densidad derivados por separado siguen cumpliendo entre sí en cada paso de derivación, siguen cumpliendo la ecuación de Poisson, con lo cual son nuevos pares potencial de densidad válidos. Por lo menos de lo que se refiere a la ecuación de Poisson. Lo que hizo Sato además es sustituir sobre esos potenciales inicialmente con simetría esférica, porque son derivando respecto al potencial de Plummer, sustituir la coordenada esférica por unas coordenadas cilíndricas, introducir un parámetro que permitiera jugar y tener no tener solo potenciales esféricos, sino también potenciales asisimétricos de distinto nivel de achatamiento, ¿vale? Básicamente se sustituía este R cuadrado más B cuadrado que aparece en Plummer y en las derivadas de ese potencial y de la densidad asociada por esta otra coordenada o sistema de coordenadas donde ahora el A y el B nos permiten jugar con el nivel de achatamiento, ¿no? Igual que, por ejemplo, en el caso del Miyamoto-Nagai, el B entre el A pues te indica cuál achatado es el sistema, pues aquí lo mismo, ¿vale? Simplemente introduciendo, como digo, ese sistema ese cambio de coordenadas de una coordenada con simetría esférica R minúscula a las coordenadas cilíndricas con ese nuevo parámetro A. ¿De acuerdo? Si eso se deriva n veces, se puede ir derivando diferentes veces, se puede incluso llevar esa derivada al límite y entonces lo que se obtiene es este potencial de Sato, que es un potencial más de toda esa familia de potenciales obtenidos por diferenciación por Sato y que tiene esta forma donde el S es esta nueva coordenada, como os decía, bueno, no es exactamente igual que la anterior, pero es un cambio de coordenadas para expresar la forma de ese potencial de Sato. Este es el perfil de densidad asociado. También, de nuevo, la caída de densidad es suficientemente rápido como para que haya una masa total asociada, ¿vale? Y si uno ahora esas curvas de isodensidad las representa en función de B partido por A, sucede como en el potencial de Miyamoto-Nagai, tenemos un valor de B partido por A en torno a 1, pues genera una estructura ya no tan achatada como en el caso de los Miyamoto-Nagai con valores de B partido por A más bajos, o como en el caso de Kuhlmann, obviamente, que es infinitamente delgado. Y además aquí la ventaja es que sí que la distribución de masa es un poco más realista, es decir, por lo menos más parecida a lo que se observa en discos que no sean tan delgados como, por ejemplo, el de nuestra galaxia, ¿no? Tipo, sobre todo espirales un poco más tempranas, con discos más abultados, con escalas verticales mayores, ¿vale? Incluso cuando uno sube de B partido para A en torno a 10, ese potencial de Sato sí que tiene una forma en la que se circulariza es más realista y por lo tanto pues puede tener una mejor aplicación sobre todo para estos sistemas más abultados, ¿no? Más circularizados. Luego otro potencial que es interesante considerar en el caso de la asisimetría es intentar obtener un potencial que no solo sea asisimétrico, sino que además reproduzca las propiedades de los discos. Al fin y al cabo, uno quiere utilizar estos potenciales asimétricos sobre todo para la componente de disco. Y lo que se ve en muchos de estos discos de galaxias cercanas es que la curva de rotación asociada a los potenciales pues normalmente tiene un tender a aplanarse. Bueno, tiene una parte central que crece más o menos lineal, la curva de rotación, con el radio, con la distancia galactocéntrica, y luego tiende a aplanarse a un valor constante o incluso puede empezar a caer. Eso lo que quiere decir es que tenemos que tener una caída en densidad más rápido que R a la menos 2 o del orden de R a la menos 2 para tener esa curva de rotación plana o que caiga hacia las partes externas, ¿vale? Pero queremos además, como digo, tener una distribución de densidad que en ese proceso pues siga más o menos lo que se usa en discos, una tendencia lineal al principio y una tendencia a un valor más o menos constante en las partes más externas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues si pensamos inicialmente solamente en sistemas con simetría esférica, lo que nosotros querríamos tener sería una velocidad circular constante, con lo cual lo que querríamos es que
este término, que es R por la fuerza radial en coordenadas cilíndricas, también fuera constante, ¿vale? Para que la curva de rotación, porque esto es una ecuación que es siempre válida, pues para que eso se cumpla, que esta V sub C sea constante, no dependa de R, esto no tiene que depender de R y por lo tanto esto, que es la definición de fuerza radial por R, pues tiene que ser más o menos constante, ¿vale? Entonces si nosotros ahora sacamos la ecuación, tenemos una ecuación diferencial que nos dice que la derivada de phi respecto a R tiene que ir como 1 partido por R. En particular, si queremos que dé una velocidad circular al menos a distancias grandes que sea igual a V sub 0, pues tendría que cumplirse esta ecuación diferencial, que es una ecuación muy sencilla y cuya forma general es esta, ¿vale? Entonces tenemos que tener un potencial que logarítmico, de ahí el término, y que digamos que por lo menos un potencial que tendiera a esta expresión cuando R es muy grande, ¿vale? Sin embargo, esto simplemente lo hemos planteado la parte de la variación de potencial con la distancia para generar una curva de rotación. Pero ahora querríamos tener un potencial logarítmico que además pudiera regularse en grosor, pudiera tener una distribución de masa así simétrica, ¿vale? No solamente circular, no solamente con simetría esférica. Entonces, para ello lo que se introduce es un cambio de coordenadas de nuevo, donde se introduce este término en Z, donde aparece este término que es el que está relacionado con el achatamiento, ¿vale? De tal forma que si este término es 1, pues directamente lo que tenemos aquí es la coordenada radial R minúscula, por lo que tendríamos un potencial con simetría esférica. Si este Q es mucho más pequeño, pues empezamos a tener una distribución cada vez más achatada, pero que sigue siendo un potencial logarítmico. Su variación radial sigue siendo tal que la fuerza radial multiplicada por R es aproximadamente constante, ¿vale? Para esta forma general de potencial logarítmico, además, tenemos una forma sencilla de calcular, o sea, de calcular velocidad circular simplemente derivando respecto a R, y eso para este potencial nos da esta expresión que podéis ver aquí, que tiene dos ventajas. En primer lugar, que como digamos, por construcción, da una velocidad circular plana a grandes distancias, ¿no? Este radio del core, que es precisamente donde empieza la curva de rotación a tener una forma más o menos plana, pues se hace despreciable frente a R y por lo tanto nos quedaría básicamente una curva de rotación plana. Y a pequeñas distancias, donde esté muy por debajo del radio del core, donde este término se hace despreciable frente a este, pues tendríamos un comportamiento lineal de la curva de rotación con R, que es lo que uno esperaría, por ejemplo, en una zona central de densidad homogénea, creciendo curva de forma lineal con el radio y luego haciéndose plana en las partes externas. Con lo cual, en general, tiene la ventaja de que es una curva de rotación realista y además tiene la ventaja de que tiene un parámetro que nos permite tener diferentes distribuciones más o menos achatadas de masa. El inconveniente obvio es que no es un potencial que tienda a cero, ni es un potencial que tenga una masa finita. Aquí no aparece normalizado, obviamente, ni la densidad ni el potencial en términos de la masa, porque no hay una masa finita. De hecho, aparece en términos de la velocidad circular. Y por lo tanto, pues obviamente eso tendrá que estar truncado a partir de un cierto punto o cambiar su forma, o en la zona en la que apliquemos este potencial no podrá extenderse a cualquier radio, ¿vale? Como ahora veremos. Esta sería la distribución de densidad asociada a ese potencial logarítmico, ¿de acuerdo? Y obviamente no tenéis que recordarla, solamente yo creo que es importante que recordéis la forma del potencial, que es obviamente logarítmico, y luego la forma de la curva de velocidad circular, que es la principal razón detrás de haber propuesto este tipo de potenciales. Lo que es también interesante es que veamos esas curvas de isodensidad, porque por cómo hemos construido el potencial, aparte del problema de a grandes distancias, vamos a tener un problema también a grandes distancias verticales. En este caso no porque la masa se haga infinita, que eso nos pasará simplemente si nos alejamos cada vez más en distancia R mayúscula, sino porque en ciertas distancias verticales ese potencial puede alcanzar, perdón, esta densidad puede alcanzar valores negativos. Claro, obviamente eso no es físico y habrá que aplicarlo únicamente en aquellas regiones donde no la perfil de densidad no alcance esos valores negativos. Cuando está bastante circularizado, es decir, cuando el Q sub phi es cercano a 1, eso no es un problema. Normalmente las distancias a las que se produce esa caída, que la densidad se haga negativa, son muy grandes y pueden incluso no darse. Pero cuando el sistema está menos circularizado, está más achatado, el Q sub phi baja, entonces sí que podemos tener ese problema y en particular, por ejemplo, para Q sub phi igual a 0,7, para 7 veces el radio del core en la dirección vertical, es decir, si nos alejamos en esta distancia hasta un valor de 7, o por aquí, pues ya sí que tendríamos densidades negativas. Con lo cual, por ejemplo, para el estudio de movimientos o de fuerzas, en esa posición, pues obviamente este tipo de potencial no vale, ¿vale? Sobre todo en la dirección radial y sobre todo cuando estemos dentro de unos pocos radios del core en la dirección vertical, ¿vale? Y bueno,
Lo último que quería comentar un poco en esta clase, para no alargarlo, luego, como dije, os pondré más vídeos disponibles, es el tema de cómo podemos simplificar la ecuación de Poisson cuando la variación en densidad en una dirección, en la radial, es mucho más suave que en la dirección vertical. Es decir, cuando estamos en un extremo, nos estamos acercando al caso de Kuzmin, de un infinitamente delgado, o bien valores de potenciales de Miyamoto-Nagai con valores de B partido por A que sean bajos. ¿Vale? Entonces, bueno, la ecuación general para coordenadas cilíndricas de la ecuación de Poisson es esta, ¿vale? Eh, Obviamente han desaparecido las segundas derivadas o cualquier derivada en la coordenada azimutal, como ya os dije, pues eso se ha simplificado bastante. Y aquí lo tenemos expresado en términos de la fuerza radial, que recordar tiene esta fórmula, ¿no? Esta expresión, que es menos el gradiente de potencia en la dirección radial en coordenada cilíndrica. Bien, si nosotros ahora consideramos el caso del potencial de Miyamoto-Nagai como un caso general al que estudiar cómo depende del B, del valor de B o del B partido por A o del nivel de achatamiento de la distribución de masa, esta ecuación y en particular los dos términos de la ecuación, el primer término que aparece de la densidad y el segundo término donde aparece la fuerza radial, pues veremos que según vamos reduciendo o vamos achatando la distribución de masa, vamos bajando el valor de B, pues el primer término, el término de la izquierda, el término de la densidad, en el caso de un Miyamoto-Nagai va a aumentar la densidad como 1 partido por B, lo cual es lógico porque estamos aumentando el achatamiento cuando reducimos el valor de B y obviamente la densidad va a tender a aumentar, ¿vale? Para una masa total igual, obviamente. Sin embargo, la fuerza radial, ese segundo término, o bueno, la función de la fuerza radial, no va a diverger, porque a priori esa variación de la fuerza radial va a ser mucho más suave en esa dirección radial, el disco es muy extenso, con lo cual, aunque achatemos la masa, la variación radial del potencial, o sea, la fuerza radial, y por tanto, este segundo término de la ecuación de Poisson no va a diverger. Por lo tanto, eso quiere decir que, de hecho, bueno, va a diverger y de hecho va a tender a la fuerza radial de un potencial de Kuzmin, que es finita. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando nosotros queramos estudiar las variaciones o la variación del potencial en la dirección vertical o como en la estratificación en masa en un potencial de un disco muy delgado, no tiene por qué ser Kuzmin, puede ser un disco tipo Miyamoto-Nagai con un B bastante bajo, pues realmente el término que nos va a dominar la ecuación de Poisson va a ser el término, el primero, que depende de la densidad, porque es el término que va a aumentar mucho cuando el valor de B es pequeño. ¿Vale? El otro término, el de la variación radial, va a ser despreciable y de hecho esto lo que quiere decir es que en un disco de nuestra galaxia, por ejemplo, los movimientos verticales de las estrellas en nuestro entorno, que vienen determinados por la variación en z de ese potencial, vienen determinados exclusivamente por la estratificación vertical de la densidad en nuestro entorno, no tanto por cómo es la variación radial de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso es así, cuando podemos suponer que este segundo término que depende de la fuerza radial es despreciable para la variación del potencial en la dirección vertical, pues lo que nos queda es una ecuación de Poisson de esta guisa y una ecuación, por lo tanto, muy simplificada respecto, por ejemplo, incluso a la que tendríamos en coordenadas con sistemas con simetría esférica. O sea, nos queda simplemente una segunda derivada en z en función de la densidad. ¿Vale? Como os dije, como os acabo de decir, lo que nos está diciendo es que todas las propiedades verticales del potencial y de la fuerza vertical van a depender exclusivamente de cómo es la estratificación de masa o las curvas de isodensidad en la dirección vertical del disco. ¿Vale? Esto, como digo, son válidos para el potencial de Kuzmin y en general para valores muy pequeños del B, en el caso de un Miyamoto-Nagai o de un potencial de Sato. ¿Vale? Entonces, en ese caso sí que podremos aplicar esta ecuación. Y bueno, como llevamos ya casi 30 minutos de vídeo, voy a cortar aquí. El resto de esta parte del tema la contaré en los vídeos subsecuentes. Y simplemente quería daros las gracias de nuevo por seguir estas clases, que sigáis todos sanos. Y os recuerdo que mañana miércoles 1 de abril a la hora de clase, a las 10:30, pues estaré conectado a través de la sala del Google Meet que os he mandado por correo. Y bueno, si os queréis conectar para resolver cualquier duda sobre este tema o sobre temas anteriores, pues estaré encantado. Además, también si queréis podemos aprovechar para discutir sobre un poco la logística que vamos a llevar durante el resto del curso y también para el tema de las prácticas, ¿vale? Cómo abordarlo para poder dar todo el alcance en las mejores condiciones posibles. Y nada, muchísimas gracias por todo y que paséis una buena tarde.